Una bendición poder compartir con ustedes este devocional que se me ha asignado. Quiero contarles que en Guatemala la Iglesia de Dios ha sido de mucha bendición. Contamos con más de 3,000 iglesias acá en Guatemala, iglesias de Dios, y ha sido una gran bendición poder trabajar en esta denominación que ha bendecido a Guatemala. Pero también estaba estudiando, hay un dato muy interesante que me llamó mucho la atención, y es que Guatemala, oigan este dato, Guatemala tiene 40,000 iglesias evangélicas. 40,000 iglesias evangélicas. Es un dato que encontré ahí de la Alianza Evangélica que presentó en una estadística, y vemos que Guatemala ha sido invadida con el evangelio, y especialmente la iglesia evangélica. Cuando hablo de 40,000 iglesias, estoy hablando de diferentes denominaciones, y dentro de esas denominaciones una de las más fuertes es la Iglesia de Dios, a la cual nosotros pertenecemos, y ahí está la generación emergente. Así que somos un país pluricultural, multilingüe. Solo acá en Guatemala tenemos alrededor de 22 idiomas. Te vas a imaginar que es un gran reto también para nosotros, porque tendríamos que escribir o traducir la palabra de Dios a diferentes idiomas, como es el quechí, el quiché. Bueno, hay una Biblia en quiché, el tzutujil, y hay mucha tarea que tenemos que hacer acá. Pero Guatemala ha sido bendecida, y pues esta mañana quiero compartir con ustedes un devocional, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y vamos a ir de lleno acá a Mateo capítulo 22, versículo 35 al 38, y dice la palabra del Señor. Uno de ellos, los intérpretes de la ley, preguntó por tentarle al maestro, a Jesús, diciéndole cuál de estos es el gran mandamiento de la ley. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es un texto que hemos también compartido, y vemos que acá los fariseos, los escribas, los doctos de la ley tentaron a Jesús, y lo tentaron diciéndole: a ver, maestro, dinos cuál de todas las leyes. Y yo puse acá un dato interesante, porque en la ley judía había aproximadamente más de 600 leyes. Te puedes imaginar, 600 leyes donde este atentado contra Jesús le dice: bueno, dinos cuál de esas leyes es la más importante. Y Jesús, siendo el maestro de maestros, pues me encanta Jesús, porque siempre nos sorprende, y siempre sorprendió a estos doctos, a estos fariseos, a estos escribas, ¿verdad?, que siempre quisieron tentar a Jesús. Y él les dice: deben de resumir, toda la ley se resume en este gran mandamiento: amarás a Dios con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Después le agrega: y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el tema de hoy es amar a Dios sobre todas las cosas. Y vemos que hoy en día tenemos un bombardeo a la generación emergente o a la humanidad, pues estamos viviendo un tiempo posmoderno, donde se le da mucha importancia al dinero. Hay gente que ama el dinero. De hecho, Jesús dijo Pablo dijo que el amor a las riquezas es la raíz de todos los males, pero Jesús también les dijo que no podíamos servir a dos señores: o vamos a aborrecer a uno, o vamos a amar al otro. Y en esto se refería a las riquezas. Pero en este mundo, estimada generación emergente, este mundo posmoderno, hay una gran atracción a tener dinero, a hacerse de riquezas, y a veces la gente está haciendo cosas que atropellan al ser humano, oprimen al ser humano, y esto es porque no hemos entendido que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero otro de los aspectos que también influye acá en este tiempo posmoderno es la fama. Entonces la pregunta sería: ¿por qué nosotros en cierto momento, siendo líderes, por qué hacemos el trabajo, por qué hacemos el ministerio? Lamentablemente hemos visto a muchos ministros que están utilizando el evangelio para tener fama, muchos artistas que están utilizando el evangelio para tener fama, y esto es una influencia del mundo posmoderno. Y pues acá vemos que
que el dinero, la fama van muy de la mano, pero también está los títulos. Y hablando del tema de amar a Dios sobre todas las cosas, también hay un fenómeno que vemos acá en Guatemala con algunos jóvenes profesionales que cuando estudian una carrera empiezan a trabajar de lleno en su carrera y se olvidan de Dios. Se meten de lleno tanto a lo que es la profesión y ponen en primer lugar la profesión. Y esto no es así. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces tenemos que ir haciendo un balance en todos estos aspectos. También hay placeres en la vida. Hay gente que hoy en día lo importante para ellos es tener un placer en esta vida, y en esto hablo de los vicios, hablo de las relaciones sexuales ilícitas, y hablo también de las cuestiones que el ser humano está haciendo para alimentar su ego, para satisfacer los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo decía, miren, no satisfagan los deseos de la carne, ¿sí? Antes, ¿verdad?, reflejen el fruto del Espíritu Santo, y las características del fruto del Espíritu Santo es la paz, el amor, la benevolencia, la mansedumbre. Y entonces vemos que todas estas situaciones están afectando al ser humano, y si hablamos de la generación emergente, hay muchos jóvenes que han puesto en primer lugar el dinero, han puesto en primer lugar la fama, han puesto en primer lugar los deseos de la carne, pero también han puesto en primer lugar a el yo. A veces nos preocupamos tanto por nosotros que olvidamos que lo primero es Dios. Y cuando hablo de lo primero es Dios, debemos de tener ciertas prioridades. Una de las prioridades que nosotros yo manejo ciertos estatus de prioridades, como por ejemplo, para mí lo primero es Dios, pero cuando hablo lo primero es Dios, es que debemos de entregarle todo al Señor, debemos de darle todo lo que Él nos pide. De hecho, Él dice que lo debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y debemos de darle todo nuestro ser al Señor, espíritu, alma y cuerpo. Eso es primero Dios. Pero luego también viene el otro aspecto de la familia, sí, en mi caso después va mi familia, y después va mi trabajo. De hecho, te quiero contar que yo tengo una empresa acá en Guatemala, y pues lo tengo en una de las prioridades. De hecho, ahora que estoy trabajando un poquito más en el ministerio, mi prioridad en tercer lugar es el ministerio, segundo puede ser la empresa que tengo, y luego pues otras cuestiones que yo realizo. Pero si nos damos cuenta, nosotros a veces ponemos primero la fama, primero ponemos los títulos, los estudios, el trabajo, y es ahí el error que tenemos muchas veces y que cometemos muchas veces, y que luego pues nos va mal en esta vida. Quiero leer estos últimos pasajes, ya vamos terminando, y voy a decir también que lo que acabo de mencionar, eso no es malo. No es malo el tener dinero, no es malo tener una profesión, no es malo obtener un título. El problema es cuando tú pones todas estas cosas en primer lugar, ¿sí? Ese es el primero, ese es lo malo. Pero yo quisiera que nosotros analicemos cómo está nuestra vida delante del Señor, y si tú estás obteniendo un título, estás trabajando en un negocio o tienes una empresa, la pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué quieres tener una empresa? ¿Para qué quieres tener un título? ¿Para qué quieres tener una profesión? Yo creo que aquí es donde marca la diferencia de nosotros los cristianos. Es que si Dios nos da la bendición de tener una empresa, de tener un negocio, una profesión, de tener habilidades, recursos, etcétera, todo esto debe de ser para glorificar el nombre del Señor, ¿sí? Para extender el reino. Si Dios te da una empresa, es para financiar los proyectos de Dios. Si Dios te da una profesión, es para que la pongas al servicio del Señor. Si Dios te da recursos, es para que tú los pongas a los pies del Señor y que extiendas el reino de Dios. Recuerda que todo esto, amigos, se va a quedar un día nosotros partiremos de esta tierra y todo se quedará acá. Así que hagamos riquezas allá en el cielo. Y quiero leerte estos últimos pasajes que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto mostramos que amamos al Señor, si guardamos sus mandamientos. También vemos en Juan capítulo 14, versículo 21 al 24, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
O sea, ¿cómo podemos demostrar que amamos a Dios? Cuando guardas sus mandamientos. Y este otro pasaje que me gusta mucho en 1 de Juan, capítulo 4, del 19 al 21, dice: nosotros le amamos a Él. Oye esto: porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que, mi estimado amigo, quiero dejar estos pasajes en tu corazón y recuerda que Dios nos amó primero. Él nos amó primero, Él hizo algo especial en nuestra vida y pues nosotros debemos de corresponderle también amándolo, pero amando al prójimo y poniendo en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Y hermanos, ha sido una bendición compartir con ustedes este pequeño devocional y los esperamos en Guatemala. Recuerden que aquí tienen algunos amigos y Johnny Álvarez está para servirles. Dios les bendiga, Generación Emergente.